de hoy. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Ahora sí, gracias al que me ayuda en la tecnología, que el día de hoy no tengo las pilas. Pero dice así en el nombre de Jesús: en la primavera del año, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y asolaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Aconteció al atardecer, cuando David se levantó de su cama y paseaba por el terrado de la casa del rey, que desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy hermosa, y David envió a preguntar acerca de la mujer, y le dijeron: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el hitita? Entonces David envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella, y ella se había purificado de su impureza. Luego ella regresó a su casa, y la mujer concibió y envió a decirle a David: estoy encinta. En otras palabras, estoy embarazada. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por dejarnos estar aquí una vez más. Te pido que seas tú quien vaya a tomar control en esta tarde. Señor Jesús, te pido que seas tú quien nos guíes, que seas tú quien obres, que sea tu palabra la que sea derramada sobre nosotros. Anhelo de tu presencia, Señor, y de tu espíritu, que fluya por medio de mí y de tu iglesia. Que seas tú quien tome el control. En el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos. En esta historia leemos de David. Muchos conocen a David como un hombre ejemplar. Conocen a David por sus victorias con Goliat. Conocen a David por causa de que en su juventud él mató un oso y a un león. He predicado de él y he hablado de él. Pero nadie en realidad habla mucho del hecho de que David era un adúltero que mató a un hombre. David era un adúltero asesino. Pero ¿qué es lo que lo llevó a esto? ¿Por qué es que él puede ser considerado, o por qué es que él puede caer en esta categoría? Tienen que entender que en 2 de Samuel, en capítulo 11, David había hecho un grave error. Los hombres de David estaban en guerra, peleando por la promesa del Señor, una promesa que le había dado al pueblo entero de Israel y también a David. Dios había escogido a David para cumplir con ciertas tareas, para ejecutar los planes de Dios y empujar a los enemigos de Israel mucho más allá. Dios le había dado protección y le había dado un sentir de no solamente propósito, pero unción a David para ser victorioso en cada una de sus batallas, sobre cada uno de los enemigos de Israel y de las promesas de Dios. Pero quiero que entienda qué es lo que sucedió con David en este instante. El hombre que amaba a Dios, el hombre fiel, el hombre detrás del corazón de Dios. ¿Qué sucedió que lo llevó a hacer una acta tan malvada? Él se encontró en una zona de confort. Su mentalidad estaba enfocada en comodidad. David eligió estar en un lugar de confort que pelear al lado de sus hombres, a quienes el Señor Dios había nombrado bajo su mandado. El que había matado a un gigante, el que había librado al pueblo de Israel de muchos enemigos, el que amaba a Dios y el que demostró misericordia y madurez en toda su vida, ahora se encontró viendo a otra mujer de su casa,
Mientras que sus hombres estaban en guerra, él estaba en casa. Mientras que las promesas de Dios estaban siendo cumplidas, él estaba en casa. No es que él intencionalmente estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Ay, disculpen que mi hijo se está muriendo. No es que David intencionalmente estaba desobedeciendo la palabra de Dios, pero sino se acostumbró a estar en un estado de confort con Dios continuamente. Dios le había demostrado misericordia, le había demostrado su bondad, le había demostrado qué bueno era Dios con él. Dios mismo le había puesto una unción y un llamado especial sobre David. David tenía protección de Dios. Aunque David fallaba, él se arrepentía y él continuaba. Aunque él batallaba y en momentos tenía temor o inseguridad, lo que sea, ahí estaba Dios para respaldarlo y levantarle. Dios estuvo ahí al lado de David en toda su vida y en su caminar. Pero ahora se encontró en una zona de confort. ¿Qué es lo que aconteció? Si David fue llamado a ser líder y gobernar, David fue llamado a ser rey. Él fue el segundo rey de Israel y hasta esta fecha hablamos de él. Pero el punto al cual quiero llegar es que él eligió un lugar de confort en lugar que el mandato de Dios en su vida. Habrá momentos en los cuales tendremos que reflexionarnos sobre nuestras propias vidas y veremos y podemos aún ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Podemos ver cómo Jesús nos ha levantado o cómo ha tenido misericordia sobre nosotros. Podemos ver cómo Él nos ha dado paz y podemos ver cómo Él nos ha guiado en el pasado. Podemos ver su bondad, su misericordia. Podemos ver lo bueno que es en cada aspecto de nuestras vidas. Podemos ver lo bueno que Jesús es. Incluso podemos llegar nosotros por medio de todo eso a una zona de confort. Nos podemos acostumbrar a la bondad de Dios y la misericordia de Dios, que podemos entrar en un estado mental en donde nosotros estamos cómodos. No podemos poner cómodos participando de la bondad y misericordia de Dios, que entraremos en una zona donde todo nuestro enfoque está en nosotros estar confortables. Pero ten cuidado de esa zona. Ten cuidado de ese lugar, porque la zona de confort trae destrucción. Muchos dicen, mucha gente exitosa, muchos atletas exitosos, casi todos dicen lo mismo: tengo que estar confortable estando inconfortable. Es tan fácil meternos en una zona de confortabilidad en Dios cuando nos acostumbramos a su bondad, cuando nos acostumbramos a lo bueno que es, y simplemente porque no vemos las consecuencias de Dios, pensamos que nunca las vamos a confrontar, o sin embargo las ignoramos porque estamos en una zona de confort y nuestra mentalidad y nosotros en nuestra mentalidad no queremos pensar en cosas que nos va a sacar de ese sitio. Es tan fácil caer en una zona de confort cuando nosotros estamos participando diariamente de la bondad de Dios. David se encontró víctima a esta forma de pensar. David estaba disfrutando de las victorias que Dios le había dado. David caminaba con Dios y Dios caminaba con David. Dios estaba ahí al lado de David, lo guiaba, lo protegía, lo levantaba, lo instruía a ser mejor líder, le hablaba a David. Y esto llevó a David a una gran catástrofe, a ser víctima
a ser víctima de la mentalidad de confortabilidad. Es tan fácil. Todos podemos caer víctimas a ella. Como decía anteriormente, aún los atletas y personas exitosas dan advertencia de cualquier persona que cae a una mentalidad de confortabilidad. Es una persona que va en camino a nada. Es una persona que va en camino a no tener éxito. Es una persona que va en camino a hacer nada con su vida. Porque ahora el enfoque no está en qué podemos hacer, cómo podemos crecer, cómo nos podemos desarrollar, cómo podemos hacer las decisiones correctas. Pero sin embargo ahora estamos enfocados en algo tan sencillo. ¿Cómo puedo crecer en mi confortabilidad? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que me puedo poner más confortable? ¿Cómo es que puedo crecer en esto? Y nos destruye. Sin embargo, destruyó a David. En un momento de confortabilidad se encontró tan vulnerable que se acostó con la mujer de un soldado quien estaba peleando en el campo de batalla. Se puso tan confortable que se puso tan confortable en su relación con Dios que él fue dispuesto a matarlo. Le dijo a sus generales que lo pusieran enfrente del campo de batalla. Y cuando él estaba enfrente, que los demás se retrasaran para que él mismo fuera asesinado o matado. David fue víctima de su circunstancia. David fue víctima de confortabilidad. David fue víctima de una zona de confort. Es tan fácil para nosotros caer. Podemos ver nuestras vidas a veces, podemos ver cómo Dios nos ha protegido y nos ha guiado, y aún así nosotros podemos caer víctimas. Es tan fácil. Pero ¿qué puede decir usted? ¿Cómo es que yo pueda decir si estoy o no estoy en esa zona? Como David, podemos estar acostumbrados a ir probablemente al templo de Dios cada domingo, o ellos otro día, dependiendo. Podemos acostumbrarnos a escuchar su palabra. Podemos acostumbrarnos a ir a la iglesia cada semana. Podemos acostumbrarnos aún hasta orar de día en día. Aun puede que sea poco, no importa lo que sea, nos podemos meter en una rutina donde Dios es bueno con nosotros y podemos comenzar a acostumbrarnos a nuestro confort. Dios es bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso conmigo y ahora estoy confortable en donde estoy en mi caminar con Él. Pero lo que no podemos ver a veces es lo destructivo que puede ser. Es tan destructivo. A veces nos podemos acostumbrar tanto que podemos hasta comenzar a justificar el pecado en nuestras vidas. Dios todavía me habla, Dios todavía me guía, Dios todavía tiene misericordia de mí, Dios todavía me da paz, y si lo busco yo sé que Él todavía está ahí. Y por causa de esto nos podemos meter en una zona de confort aún con nuestro pecado más oscuro. Ya no hay necesidad de orar tanto como les decía antes. Dios todavía está ahí y Dios todavía me ama. No hay necesidad de escuchar tanto su palabra porque Dios todavía me ama y Dios todavía me guía. No hay necesidad tanto de buscarlo porque Dios todavía está ahí y no me ha abandonado. Su palabra dice que jamás me abandonará, y mientras que estoy en esa zona voy a estar bien. No importa este pecado que tengo, o no importa esta debilidad, o no tengo que confrontar esto, o no tengo que lidiar con aquello, porque al momento estoy confortable. Como David, en lugar de estar enfrente peleando por la palabra y las promesas que Dios había dado, estaba en casa, estaba acostumbrado y confortable con el pecado que tenía en su propio hogar. En lugar de arrepentirse,
Él en lugar de arrepentirse, fue y mató al esposo de la esposa con el cual, el esposo de la mujer con el cual él se había acostado. En lugar de arrepentirse, él justificó sus acciones. Tenemos que tener cuidado de la zona de confort, porque en la zona de confort tan fácilmente nos podemos acostumbrar a no hacer lo suficiente. En nuestra zona de confort nos podemos acostumbrar a no conocer más de Dios, a no buscar más de Dios, a no desarrollar más nuestra relación con Dios, a no escuchar sus mandamientos, a no escuchar cada palabra que Él nos da. Tan fácilmente nos podemos meter a una zona de confort que es destructiva a nosotros y a las personas a nuestro alrededor. Es mucho trabajo a veces confrontar las cosas que debemos confrontar. Es mucho trabajo a veces lidiar con nuestros problemas, o sobresalir de nuestras circunstancias, o estar enfrente día tras día tras día, haciendo un esfuerzo continuo para mejorar y asegurarnos que hacemos todo lo posible para ver las promesas de Dios ser cumplidas en nuestras vidas. Es tan fácil entrar en esa zona, pero en esa zona es tan fácil pecar. Las cosas que pueden pasar por nuestra mente es: técnicamente no estoy pecando, técnicamente no le estoy fallando a Dios, no tengo que hacer aquí y allá, no tengo que dar un estudio bíblico, técnicamente no tengo que ir a la iglesia cada domingo, técnicamente no tengo que hacer más aquí o más allá, técnicamente no estoy haciendo nada mal. Y continúa y comenzamos a justificar cada uno de nuestros problemas o cada una de nuestras insuficiencias, todo porque estamos en una zona de confort. Esa zona de confort es tan destructiva porque comienza a descapacitar nuestra habilidad de desarrollarnos como creyentes en Cristo. Comienza a descapacitar la persona que podemos ser, las madres que podemos ser, los padres que podemos ser, los hermanos que podemos ser, los líderes que podemos ser. Comienza a descapacitar nuestra potencial, comienza a descapacitar nuestra ambición, comienza a descapacitar quien somos en Cristo. Todo porque estamos en una zona de confort. Como dije anteriormente, es tan fácil justificar nuestra zona, porque requiere esfuerzo ir más allá, requiere esfuerzo sacrificar ciertas cosas, requiere esfuerzo rendir nuestras insuficiencias, requiere esfuerzo esforzarnos, requiere esfuerzo trabajar, requiere esfuerzo madurar, requiere esfuerzo. Y es más fácil decir: técnicamente no estoy haciendo nada mal, técnicamente no tengo que hacer esta decisión que yo sé que por dentro de mí le desagrada a Dios, pero está bien. No, técnicamente no estoy haciendo nada mal. Yo sé que al Señor no le agrada, pero por lo menos no estoy haciendo aquí, por lo menos no estoy matando a nadie, por lo menos y continúa, las excusas nomás aumentan. Todo para justificar nosotros no tener que hacer las decisiones que Dios quiere que hagamos. Todo para justificar nuestra zona de confort, porque nuestra confortabilidad ahora parece ser más importante que hacer lo que Dios anhela de nosotros. Es tan destructivo y nos metemos en una zona donde no estamos tibios ni calientes. Nos metemos en un sitio de donde estamos tibios. No estamos completamente fuera de la iglesia, pero tampoco estamos en fuego. Sí, Dios no nos está usando para sanar gente en la cama de muerte, pero por lo menos vamos a la iglesia cada domingo. Por lo menos no me he ido. Por lo menos leo su palabra de vez en cuando. Por lo menos oro cuando me dan las ganas. Pero ahora estamos confortables en nuestro caminar con Dios.
Ahora no estamos dispuestos a hacer el trabajo y sacrificio necesario para aumentar nuestro esfuerzo, nuestro amor y devoción a Dios. Es tan peligroso, pero por lo menos no estamos fríos, no estamos calientes tampoco, pero estamos tibios. Pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de nosotros ser tibios como iglesia? Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Ahora sí ya toca esta escritura. Pero dice así: y escribí al ángel de la iglesia de Laodicea las palabras del amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero que entienda cómo ve Dios en la zona de confort, por lo menos en nuestra relación con Dios. Lo mira como algo asqueroso, algo que Él quiere vomitar y va a vomitar de su boca. Es tan importante no caer víctimas a la zona de confortabilidad como lo hizo David, porque David falló, y le estoy diciendo, todos somos humanos y todos somos capaces de fallar cuando nos encontramos en una zona de confortabilidad. A Dios no le agrada la zona de confortabilidad, porque está decapacitando lo que Dios quiere hacer en su vida. Está decapacitando la promesa de Dios en usted. Está decapacitando el llamado que Dios le ha dado. Está decapacitando las buenas obras, las bendiciones, los regalos y las promesas, la paz, el amor y la bondad de Dios que Él tiene en su vida. Su iglesia, le estoy diciendo, comience a esforzarse y comience a enfocarse, a asegurarse que estamos en un sitio continuo en donde estamos calientes por Cristo, en donde nuestro enfoque está más allá que nosotros mismos. Es tan fácil caer en un sitio de confortabilidad. Nos podemos acostumbrar tan fácilmente a la bondad de Dios. La iglesia de Laodicea, creo que lo estoy diciendo bien, ellos mismos disfrutaban de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Hacían lo suficiente para no ser considerados fríos. Técnicamente no estaban pecando, técnicamente no estaban permitiendo no importa las cosas, técnicamente no estaban fríos, pero a Dios le molestó eso, porque en lugar de ser una iglesia en la cual Dios podía multiplicar la bondad y la obra de Él en ellos, no podía, por decisiones propias. No podían porque ellos decidieron estar confortables. Sí, no estaban pecando, pero a Dios no le agradó, porque no se estaban esforzando, no estaban enfrente con sus hermanos y hermanas luchando por lo recto o luchando por justicia. No estaban enfrente orando y ayunando o esforzándose como deberían, o dispuestos a confrontar las decisiones difíciles que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Una zona de confortabilidad nos va a descapacitar en nosotros querer hacer las cosas que se nos hacen difíciles. Es tan importante entenderlo. Una zona de confortabilidad trae destrucción. Toda persona con gran éxito dice lo mismo. Si te pones confortable, vas a arruinar tu destino. Si te pones confortable, hasta ahí llegaste. Si te pones confortable en tu éxito, no vas a tener más.
Pero tenemos que estar en una zona continua donde le estamos pidiendo a Dios: llévame más allá, enciende un fuego adentro de mí que esté consumido por ti, donde no importa lo que haga, no importa lo que suceda, no pueda tener suficiente de mí, donde mi corazón continuamente anhele más y más de tu presencia, donde estemos en una zona donde jamás podamos tener suficiente de Dios, donde continuamente le pidamos: Señor, quiero hacer tu obra, Señor, quiero amarte, Señor, quiero servirte, Señor, quiero ser tu siervo. Es importante llegar a ese sitio en nuestra mentalidad. Es tan importante. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere guiarle, Dios quiere protegerle y Dios quiere usarle. Ustedes tienen un propósito, ustedes tienen un llamado. Dios les ha escogido a ustedes para algo mucho más grande que nosotros nos podemos imaginar. Ustedes tienen algo especial. Nosotros como iglesia tenemos algo especial. Tenemos a Dios Cristo, tenemos la misericordia de Jesús, pero sobre todo tenemos el amor de Dios. Y si Dios nos corrige en donde estemos, es importante aceptar su corrección, y no por ninguna otra razón, sino simplemente porque Jesús desea hacernos la mejor persona posible, no para nosotros mismos, sino para Él, no para nosotros mismos, sino para el mundo alrededor. Dios quiere levantarnos, Dios quiere levantarle, Dios quiere levantarlo, Dios quiere usarle y Dios quiere guiarle, Dios quiere darle promesas y bondad y bendiciones. Si Dios da corrección, es importante entender por qué. Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Disculpe, 2 Corintios Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Dice: a los que amo los reprendo y los disciplino. Si pues celoso y arrepiéntete. Dios le estaba hablando a la iglesia, a esa misma iglesia, en ese mismo capítulo, diciéndoles: lo único que Dios anhelaba más es que se arrepintieran. Dios ama y disciplina a los que lo aman. El versículo anterior continúa hablando de lo mismo, donde Dios los quería refinar, donde Dios los quería hacer puros y donde Dios los quería hacer ricos, donde Dios los iba a limpiar y los iba a levantar. Pero lo que la iglesia tenía que hacer era arrepentirse y enfocarse en asegurarse que era una iglesia disciplinada, una iglesia enfocada no en confortabilidad, pero sino en Cristo. Una iglesia que estaba enfocada en crecer y desarrollarse en cada aspecto posible, no por vanagloria o no por sí mismos, sino para ver las promesas de Dios ser cumplidas aquí en el planeta Tierra, para ver las promesas de Dios cumplirse en sus vidas y para ver la bondad de Dios manifestarse en maneras nunca imaginadas. Como iglesia es importante entender esto, porque los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de maldad. Si Dios le ha dado a usted una promesa, o si Dios le ha dado a usted una palabra, quiero que sepa esto: Dios se la dio porque Él tiene planes para usted. Dios se la dio porque Él tiene algo más grande que donde está el momento. Pero requiere que nosotros estemos dispuestos a pisar fuera de nuestra confortabilidad. Requiere que nosotros estemos dispuestos a amarle y sacrificarnos a nosotros mismos y decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Donde tú me quieras llevar, yo ahí estaré. Si tú quieres salvar a mi familia, haré lo necesario. Si tú quieres salvar a mi vecino, haré lo necesario. Si tú quieres que viaje el mundo predicando tu palabra, yo lo haré. Pero Señor, voy a hacer todo lo posible en mi poder para pisar fuera de mi confortabilidad. Porque en la confortabilidad nos acostumbramos a no hacer nada.
En nuestra confortabilidad nos acostumbramos a no hacer sacrificio o a hacer cosas inconvenientes a nosotros. Hay un dicho en inglés que dice: no dolor, no ganancia. Para ver ganancia a veces se requiere dolor. Para ver un negocio ser exitoso a veces se requieren sacrificios. Para tener una relación exitosa en un matrimonio se requieren sacrificios. Es lo mismo como padre, y es lo mismo en amistades, y es lo mismo en cualquier área de su vida en la cual puede haber éxito. Se requiere devoción y se requiere sacrificio. Se requiere que uno esté dispuesto a salir de su confortabilidad. Y es lo mismo que Dios anhela de nosotros. Dios anhela bendecir a su iglesia. Dios anhela que su iglesia pueda participar de su bondad. Dios anhela que nosotros nos acerquemos más a Él y a los planes de Él y no los de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque a medida de compartimos abundantemente los sufrimientos de Cristo, así también por Cristo compartimos abundantemente el consuelo. Si somos afligidos, es para nuestro consuelo y salvación, y si somos consolados, es para vuestro consuelo, y el cual experimentáis cuando soportáis con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, porque sabemos que así como sois partícipes de los sufrimientos, así también lo sois del consuelo. Leí mucho y puede que es fácil confundirse, pero el punto era este: todos vamos a pasar por aflicción. Todos vamos a tener que hacer decisiones por Cristo que probablemente no nos agrade y van a traer aflicción. Es algo de la vida, es algo inevitable. En nuestra vida vamos a confrontar aflicción, vamos a confrontar situaciones donde nosotros tenemos que estar dispuestos a salir fuera de nuestra zona de confort y a veces en aflicción para hacer las decisiones y para cumplir con la palabra que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Es algo que el Señor nos ha prometido. Todos vamos a pasar por aflicción. Nadie es especial en su aflicción, todos sufren. Pero lo que quiero que tenga claro es que el Señor dijo que el confort y el consuelo de Dios fue dado no para que nosotros estemos confortables, pero sino para nosotros tener la fuerza y la paz necesaria para poder vencer cualquier obstáculo, para poder cumplir con cualquier decisión que trae aflicción, para poder confrontar cualquier batalla que se nos ponga enfrente, para poder vencer al enemigo en nuestras vidas y ver las promesas de Dios ser cumplidas en nuestras vidas. Iglesia, quiero que me escuche. Dios dio el consuelo y que nosotros confiamos en Él y dependamos de Él y vayamos a Él por el consuelo para poder ser fuertes, tener la energía, la paz y la valentía necesaria para hacer las decisiones que nos traen aflicción o aún vencer las cosas que nos traen aflicción. Es lo que David no entendió. David pensó que era más confortable estar en la casa, pero al hacer eso cayó víctima a la mentalidad de adulterio y luego de asesino. Es tan fácil caer en una zona de confort.
Es tan fácil caer en una zona de confort con Dios, especialmente cuando estamos confrontando aflicción, especialmente cuando estamos en medio de una batalla, especialmente cuando estamos batallando con nuestras cosas en nuestro hogar, especialmente cuando las decisiones que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas son difíciles. Sabemos que vamos a sufrir, sabemos que vamos a pasar por aflicción, pero es por nuestro bien. Jeremías capítulo 29 versículo 11: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Si los planes que Dios tiene en su vida van a venir con mucho sacrificio, pero Dios sabe los planes que tiene y Dios sabe que son para su bien. Pero requiere que nosotros estemos dispuestos a hacer decisiones que no nos agradan, que estemos dispuestos a confrontar aflicción en nuestras vidas. Él conoce tu futuro y Él conoce tu pasado. Dios sabe lo mejor de ti y Él sabe lo peor. Pero aún a partir de todo eso, Él solamente anhela una cosa: darte un futuro y que tu esperanza esté en Él. Y Él quiere demostrarte un sentir de esperanza en tu momento de desconforte, en tu momento de aflicción, en tu momento de inseguridad o en tu momento de dolor. Dios quiere ser tu conforte. Él no quiere que seas tú que te confortes a ti misma o a ti mismo, o que caigas tú en un sitio de confort donde tú mismo vas a decapacitar tu habilidad o tu promesa o las bendiciones que Dios tiene. Pero lo que Dios anhela es que vayas a Él y estés dispuesta o dispuesto como creyente a hacer lo necesario para ver los buenos planes de Cristo en tu vida ser cumplidos, para ver las promesas de Dios ser cumplidas en su vida. Eso se requiere una iglesia que se ponga de pie y comience a buscar de Dios y comience a decir: Señor, lo que tú pidas de mí yo haré. Si tú anhelas amor de mí, eso te daré. Si tú anhelas sacrificio, eso te daré. Si tú anhelas una relación conmigo, eso haré. Si tú anhelas de mi ayuno, eso te daré. Si tú anhelas que haga esta decisión que me trae aflicción, eso haré. Si tú quieres que yo haga un sacrificio que tú sabes que no me va a agradar, porque te amo, yo lo haré. Dios anhela una iglesia que esté dispuesto a hacer lo necesario, a amarle y pisar fuera de su zona de confort, para que Dios pueda usarles, para que Dios pueda bendecirles y para que Dios pueda demostrarles bondad. Es tan peligroso caer en mentalidad de confortabilidad. Romanos capítulo 8 versículo 28, y con esto termino. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Iglesia, usted tiene un propósito. Usted fue creado con propósito. Cada persona en este lugar tiene un propósito y tiene un llamado. Tiene un propósito más grande de lo que usted se puede imaginar. En Dios usted tiene hogar. En Dios usted es amado. En Dios usted es una persona quien es dispuesta de sacrificio. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús mismo vino y murió por usted. No por ninguna otra razón, sino por amor. Dios pisó fuera de su confortabilidad como Dios para sufrir por su propia creación, por su bienestar. Quiero que entiendan lo que acababa de decir. Dios no tenía que venir a morir por nosotros. Dios no tenía que hacer nada por nosotros siendo Dios. Pero Él dijo: porque amo a mi iglesia, porque amo a mi pueblo, porque amo a cada persona en ese mundo, yo como Dios sin necesidad voy a salir fuera de confortabilidad y sufrir agonía y dolor por amor a mi iglesia. Dios los ama y Dios los quiere. Y cada persona tiene un futuro y tiene un plan y tiene un propósito y llamado en Dios. Pero lo que Dios anhela es que nosotros lo amemos en regreso.
de que nosotros estemos dispuestos a hacer las decisiones que tenemos que hacer por amor a Dios, aunque nos guste o no, aunque nos traga confortabilidad o aflicción. Lo único que Dios anhela es una iglesia que esté dispuesta a hacer lo necesario por Él, porque en ese entonces Dios va a poder glorificarse en una manera espectacular en su vida. Si se encuentra en dolor, confía en Dios. Si se encuentra en desesperación, confíe en Dios. Si se encuentra en un lugar de inseguridad, confíe que Dios la hizo en su imagen, o que Dios te hizo en su imagen. Si te encuentras en un momento de debilidad, corre a Dios, y será Él quien da las fuerzas, y será Él que te va a dar el conforte. Pero se requiere una iglesia dispuesta a decir: no importa mi confortabilidad, no importa lo que quiero yo, no importa lo que Dios quiere de mí, importa el propósito y planes de Dios en mi vida. Yo amo a Dios y se lo voy a demostrar. Yo quiero a Dios y se lo voy a demostrar. El altar está abierto.